¿Alguna vez has sentido que la verdad te acecha, pero no puedes alcanzarla? Esta noche, te llevaré a través de un oscuro laberinto donde los secretos han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Bienvenidos a Nocte Horror, soy León, y en este nuevo capítulo de nuestra serie especial de Halloween, nos sumergiremos en una historia real que ocurrió en una de las épocas más inquietantes del año. Un caso cargado de sombras, contradicciones y verdades a medias, que pondrá a prueba lo que crees saber. En Bogotá, una ciudad llena de vida, nadie esperaba lo que estaba por suceder. Era el 30 de octubre de 2010, la víspera de Halloween, y las calles estaban repletas de jóvenes disfrutando de la celebración. Mientras tanto, en la discoteca Penthouse, la fiesta seguía con música, disfraces y alegría. Pero bajo la superficie de esa aparente normalidad, algo siniestro se estaba gestando. Una llamada de emergencia cambiaría todo. Alguien había caído al caño del Parque El Virrey. La víctima era Luis Colmenares, y su caso estaba a punto de convertirse en un auténtico enigma. Lo que comenzó como un accidente trágico rápidamente se convirtió en uno de los misterios más debatidos en Colombia. Las versiones de los testigos no cuadran, y las preguntas sin respuesta se multiplican. ¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Qué secretos esconden aquellos que estuvieron presentes? Este es uno de esos casos que parece abrir más puertas de las que cierra. Y ahora, me gustaría saber lo que piensas. Deja tus teorías en los comentarios, porque aquí, en Nocte Horror, tú también eres parte de este misterio. Luis Andrés Colmenares, un joven lleno de sueños y ambiciones, nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Con solo 20 años, era un destacado estudiante de Economía e Ingeniería Industrial en la prestigiosa Universidad de los Andes. Su familia lo apreciaba profundamente, y tenía una relación especial con su hermano menor, Jorge Luis, quien en aquel entonces tenía 15 años. Pero esa promesa de un futuro brillante se vería truncada de forma abrupta y misteriosa. La noche del 30 de octubre de 2010, Luis salió de su casa en Bogotá, en el barrio El Quirinal, con ganas de disfrutar de la noche de Halloween. Iba disfrazado y emocionado por lo que prometía ser una noche de diversión. Laura Moreno, una compañera de universidad, lo pasó a recoger. Aunque su relación aún no era oficial, ambos estaban cada vez más unidos tras la ruptura de Laura con Carlos Cárdenas. La noche parecía avanzar sin problemas. Junto a un grupo de amigos, llegaron a la discoteca Penthouse, donde las risas y la música llenaban el ambiente. Pero, alrededor de las 3:15 de la madrugada, algo perturbador sucedió. Luis, inquieto y con hambre, decidió alejarse del grupo. Laura y Jessy Quintero lo acompañaron mientras los demás esperaban en el ballet parking. De repente, Luis atendió una llamada en inglés. Nadie sabe con certeza qué se dijo, pero lo que está claro es que su expresión cambió por completo. Sin advertencia alguna, comenzó a correr hacia el Parque El Virrey, a tan solo unos minutos de allí. Jessy, que había quedado rezagada en un local cercano, no pudo seguirlo. Laura, sintiendo que algo andaba terriblemente mal, decidió correr tras él, sin imaginar que estaba entrando en un laberinto de preguntas sin respuesta. Con cada paso que daba, la desesperación de Laura aumentaba. Intentó detenerlo, gritándole por su nombre, pero Luis seguía corriendo, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. La noche envolvía el Parque El Virrey, y en un instante de poca visibilidad, Laura presenció lo impensable. Luis cayó al caño. Su corazón latía con fuerza, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. A las 3:32 de la mañana, Jessy fue recogida por un grupo de amigos. Intentó llamar a Luis, pero fue Laura quien contestó la llamada. Su voz temblaba de pánico mientras relataba que Luis había caído al canal y que no podía verlo. La tensión en el aire era palpable. Les dio la ubicación exacta, y en apenas 7 minutos llegaron al lugar,
solo para encontrar una escena desoladora. Al llegar al Parque El Virrey, comenzaron a buscarlo frenéticamente, pero Luis no estaba por ninguna parte. La ansiedad dio paso al miedo más profundo. A las 4:42 de la mañana, decidieron contactar a emergencias. Los bomberos de Bogotá llegaron solo 5 minutos después, pero ni ellos lograron encontrar al joven. Con linternas en mano, 2 bomberos descendieron al caño, iluminando cada rincón oscuro, pero el rastro de Luis se había desvanecido. La incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba, y fue entonces cuando decidieron llamar a su madre, Oneida Escobar. A las 6 de la mañana, Oneida llegó al parque con el alma hecha pedazos. La angustia dibujada en su rostro era evidente. Intentó lo primero que cualquier madre haría, llamar al teléfono de su hijo. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el teléfono de Luis estaba en manos de Laura Moreno. ¿Por qué? ¿Qué había pasado realmente esa noche? La búsqueda, tanto de los bomberos como de los amigos de Luis, fue intensa, pero el resultado fue el mismo: nada. Con el sol ya alto en el cielo, y la angustia apretando el pecho de todos los presentes, regresaron a casa sin respuestas, solo con preguntas. Pero Oneida no estaba dispuesta a rendirse. Desesperada, comenzó a recorrer hospitales y estaciones de policía, buscando cualquier indicio, cualquier pista que la guiara hacia su hijo. La mañana avanzaba, pero las noticias no llegaban. Mientras tanto, el hermano de Luis, con el corazón roto, publicaba un mensaje en Facebook, alertando a todos sobre su desaparición. Los compañeros de universidad de Luis se unieron a la búsqueda, repartiendo volantes en el parque con la esperanza de que alguien hubiera visto algo, cualquier cosa. Pero las horas seguían pasando, y la esperanza se convertía en una angustia insoportable. A las 7:01 de la tarde, Oneida, aferrándose a su fe, contactó de nuevo a los bomberos y a la policía, rogando por una nueva búsqueda. Finalmente, después de las 9 de la noche, otro grupo de bomberos realizó una nueva inspección en el canal. Tras una búsqueda exhaustiva, encontraron el cuerpo de Luis Colmenares a 120 metros del lugar donde Laura había dicho que había caído. El cuerpo de Luis fue trasladado inmediatamente al Instituto Nacional de Medicina Legal para una autopsia. Los resultados revelaron que tenía una intoxicación por alcohol de grado 3 y agua en los pulmones, lo que indicaba que estaba vivo cuando entró en contacto con el agua. La causa de su muerte fue registrada como ahogamiento, con claros signos de asfixia por inmersión. Sin embargo, lo más inquietante fue el hallazgo de una contusión en su cráneo, lo que sugería que Luis sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente, sin posibilidad de defenderse. La conclusión inicial del fiscal fue contundente: todo apuntaba a un accidente. Pero esta versión no fue suficiente para la familia de Luis. Al acercarse para reconocer el cuerpo, se encontraron con múltiples heridas en su rostro, lo que encendió las dudas en sus corazones. A pesar de sus inquietudes, decidieron aceptar el dictamen oficial y enterraron a Luis en Villanueva, La Guajira, al norte de Colombia. Parecía que la pesadilla había llegado a su fin, pero el horror apenas comenzaba. La incertidumbre y la inquietud se convirtieron en una sombra que no permitió a sus padres encontrar paz. Todo cambió una noche, cuando la madre de Luis tuvo un sueño perturbador. Su hijo le decía que las pruebas estaban en su cuerpo. Conmovidos por esta revelación, decidieron reabrir la investigación casi un año después. Lo que no podían imaginar era que su caso se transformaría en uno de los más controvertidos en la historia judicial de Colombia. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿homicidio o accidente? Para encontrar respuestas, la familia contrató al médico forense Alberto Duque, exdirector del Instituto de Medicina Legal, quien se encargó de realizar la exhumación del cuerpo. El caso de Luis Colmenares comenzó a captar la atención de los medios de comunicación cuando una segunda autopsia reveló una impactante verdad. No solo había una herida en su cuerpo, sino un total de 7 lesiones. Estas marcas,
que no parecían corresponder a una caída, incluían 3 escoriaciones y una abrasión en el rostro. Con esta nueva información, la familia de Luis se vio obligada a pedir la reapertura del caso, sugiriendo que se investigara como un posible asesinato. El 20 de agosto de 2011, la Fiscalía General de la Nación accedió a la solicitud y decidió reabrir el proceso. Pero la verdadera conmoción llegó el 6 de octubre de 2011, cuando Laura Moreno y Jesse Quintero fueron detenidos en relación con la investigación, presuntamente implicados en la muerte de Luis Colmenares. Al día siguiente, durante la audiencia, se expusieron todas las pruebas, testimonios y un extenso análisis técnico del caso. La médico forense Leslie Pilar Rodríguez sorprendió a todos al declarar que las heridas en el cuerpo de Luis fueron causadas por objetos contundentes, como piedras o ladrillos. Según ella, Luis había sufrido asfixia por inmersión y tenía un golpe contundente en la parte frontal del cráneo, junto a una fractura maxilar antigua. Sin embargo, sus declaraciones se vieron en contradicción con las de Alberto Duque, quien aseveró que el joven había muerto de manera violenta tras recibir un golpe en la cabeza. Duque explicó que las huellas en el cuerpo indicaban un impacto de alta energía, lo que significaba que el golpe había sido brutal, rompiendo el hueso y provocando fracturas en otras áreas. Resaltó que las lesiones en el rostro estaban en puntos anatómicamente alejados, sugiriendo que no se trató de un solo golpe, sino de múltiples impactos en diferentes momentos. Con cada nuevo testimonio, el misterio de la muerte de Luis Colmenares se volvía más intrigante. Alberto Duque destacó que la caída al canal no superaba los 2 metros de altura, lo que hacía imposible que tantas fracturas pudieran haber sido causadas por un impacto de esa magnitud. Para que se produjeran lesiones similares, se requeriría una velocidad de al menos 80 km por hora, algo totalmente inalcanzable en un simple tropiezo. Por otro lado, el testimonio de los bomberos fue revelador. Omar Pavón y su compañera Yadira Piamonte confirmaron que, en el momento del incidente, la profundidad del agua en el canal no superaba los 15 a 20 centímetros. En el primer juicio, los bomberos admitieron que nunca entraron al túnel, limitándose a asomarse y tratar de iluminar su interior con linternas. Esto llevó a la jueza a ordenar una reconstrucción de los hechos en el mismo lugar y a la misma hora. Los bomberos, al repetir el ejercicio, aseguraron que no había nada dentro del túnel. Durante esta inspección, se encontraron elementos clave. El cuerpo de Luis fue hallado en un remanso, un punto donde la ingeniería del canal disminuye la velocidad del agua, lo que explicaba por qué permaneció en ese lugar y no avanzó más. La textura lisa de la base del canal, sumada a la oscuridad y al alto nivel de alcohol en su sangre, dificultó su salida, incluso si hubiera estado consciente. Cada hallazgo parecía contradecir la versión oficial, planteando la inquietante pregunta: ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue un trágico accidente o algo más siniestro? A pesar de las conclusiones iniciales de la jueza, el caso de Luis Colmenares estaba lejos de resolverse. En un segundo juicio, surgieron nuevos testimonios que desafiaron la narrativa oficial. Los bomberos, defendiendo su actuación, afirmaron que si no habían encontrado el cuerpo en el túnel, fue simplemente porque no estaba allí. Finalmente, cuando el cuerpo fue hallado por un segundo grupo de bomberos, se encontraba a 27 metros dentro del canal, cerca de un desnivel de 55 centímetros. La posición del cuerpo era inquietante. Estaba en decúbito ventral, sin signos vitales y con rigidez completa. Este fenómeno, que se manifiesta entre 10 y 18 horas después del deceso, planteaba una nueva pregunta: ¿cómo había llegado allí? La rigidez completa del cuerpo de Luis sugería que no había sido arrastrado por el agua, ya que, en un medio líquido, un cuerpo sería esperado en estado de flacidez debido a la hipoxia. Esto indicaba que había sido dejado en ese lugar, posiblemente inconsciente y con las vías respiratorias sumergidas. Observando su postura, notamos que sus brazos y manos estaban hacia abajo, lo que contradecía la reacción natural de alguien al caer. Normalmente, uno intenta protegerse al caer, pero en este caso,
La rodilla izquierda estaba flexionada, pero en contra del agua, un detalle que planteaba más dudas sobre lo ocurrido. Cada nuevo hallazgo parecía apuntar a un escenario más complejo y oscuro. ¿Qué realmente le ocurrió a Luis esa noche? ¿Fue simplemente un trágico accidente o había algo más que se estaba ocultando? El análisis del cuerpo de Luis Colmenares reveló hallazgos aún más perturbadores. Se observaron livideces en el dorso, indicativas de la coagulación de la sangre, sugiriendo que estuvo en posición de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, durante aproximadamente 12 horas. Sin embargo, al momento de ser encontrado en el canal, el cuerpo estaba en posición de cúbito ventral. ¿Qué había sucedido realmente? La posición inicial del cuerpo, acostado sobre el pecho y el abdomen con las extremidades extendidas, implica un cambio significativo. Esto plantea la inquietante cuestión: ¿qué movió el cuerpo? Según las pruebas, el nivel del agua no superaba los 20 centímetros en el canal. La defensa de Laura y Jesse alegó que las lluvias del día anterior habían elevado el nivel del agua a unos 60 centímetros, lo que, según ellos, habría arrastrado a Luis. Pero aquí es donde la lógica entra en juego. Con una altura de 1,75 metros y un peso de 75 kilos, el cuerpo de Luis era difícil de mover por la corriente. Laura Moreno afirmó haber bajado por el canal en busca de Luis, pero si realmente el agua fluía con tanta fuerza, ¿por qué no la arrastró a ella también? Los bomberos que revisaron el canal reportaron que el agua no les llegaba ni a las rodillas, indicando que la fuerza del flujo no era suficiente para mover un cuerpo de ese tamaño. El perito Máximo Duque también rechazó la teoría de la muerte por sumersión, ya que Luis no presentaba edema pulmonar ni el característico logo de espuma. A pesar de que la primera necropsia indicaba la presencia de agua en sus pulmones, esta cantidad era mínima, probablemente resultado de una breve exposición al agua. Así, cada hallazgo parecía apuntar hacia un misterio aún más profundo. Las preguntas se multiplicaban. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? ¿Cómo se había llegado a esta trágica conclusión de un accidente, cuando las evidencias comenzaban a sugerir lo contrario? Los abogados de las posibles sospechosas argumentaron que Luis Colmenares cayó en el canal, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento, lo que le impidió moverse. Según esta versión, el agua lo arrastró, provocando su asfixia por sumersión incompleta, exacerbada por el grado de alcohol que presentaba. Sin embargo, un hallazgo relevante desafiaba esta narrativa. Al examinar detenidamente las fotografías del cuerpo, se notó que el pantalón negro de Luis tenía rastros de pasto. Esto sugiere que pudo haber sido arrastrado en el Parque El Virrey antes de ser encontrado en el canal. Además, se encontraron escoriaciones en sus rodillas, que algunos argumentaron no fueron causadas por arrastre, sino por estar hincado durante un prolongado periodo de tiempo, entre 15 y 24 horas antes del deceso. Otro punto que genera confusión es la falta de restos de sangre en el sitio de impacto. Si Luis se golpeó la cabeza, no había evidencias de esto. La autopsia inicial no especificó si las heridas se produjeron antes o después de la muerte, solo que había sangre coagulada en 2 heridas, lo que sugiere que al menos algunas de estas lesiones ocurrieron antes de que cayera al canal. Si el cuerpo hubiera estado en el agua todo el tiempo, no debería haber sangre coagulada. El juicio en el caso de Luis Colmenares estuvo plagado de controversias y errores procesales que afectaron profundamente la investigación. Laura Moreno y Jesse Quintero fueron absueltos debido a la falta de pruebas concluyentes y a los errores cometidos por los peritos forenses, especialmente Máximo Duque, quien había sido clave en la acusación de homicidio. El juez determinó que Duque había alterado la evidencia al manipular el cuerpo incorrectamente durante la exhumación, lo que resultó en fracturas en el cráneo que luego se presentaron como pruebas de asesinato. Además, se comprobó que la exhumación se realizó sin las condiciones adecuadas de seguridad e higiene, lo que contribuyó a la pérdida de fragmentos óseos cruciales. A pesar de los señalamientos de Duque, quien insistió en que Colmenares había muerto tras recibir varios golpes con una botella de vidrio,
las fracturas en el cráneo no pudieron vincularse de forma concluyente con la causa de muerte. En cuanto a Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, fue acusado de homicidio tras el testimonio de 3 testigos que afirmaron haber presenciado el asesinato. Según estos testigos, Cárdenas golpeó a Luis Colmenares con una botella mientras Laura observaba y luego lo subieron a una camioneta. Sin embargo, las pruebas de geolocalización del teléfono de Cárdenas demostraron que no estaba en el lugar en el momento de los hechos, lo que resultó en su absolución tras casi 2 años en prisión. Las inconsistencias en el testimonio de Laura Moreno fueron notorias, con contradicciones en su versión de los hechos, como el tiempo que tomó llegar al canal y la dirección que tomó Luis al separarse de ella. La geolocalización de los teléfonos de los involucrados presentó discrepancias, y una llamada de Laura a Luis a las 4:11 de la madrugada, cuando supuestamente estaban juntos, levantó aún más sospechas. Además, Laura cambió su número de teléfono 2 días después del incidente, alegando que había perdido su móvil. El caso de Luis Colmenares sigue rodeado de misterio y controversia. Aunque las principales acusadas fueron absueltas, las numerosas inconsistencias y fallos en el proceso mantienen vivo el debate sobre lo que realmente sucedió aquella noche. La conclusión del caso refleja cómo las contradicciones en testimonios, la falta de pruebas concluyentes y errores en el manejo de la evidencia pueden llevar a desenlaces judiciales complicados. La intervención de testigos falsos, las inconsistencias en las declaraciones de los involucrados y la desaparición de pruebas importantes, como las grabaciones de cámaras de seguridad, contribuyeron a sembrar dudas sobre lo que realmente sucedió. A pesar de la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en 2017, la familia Colmenares continuó buscando justicia, apelando la decisión del juzgado. El proceso de revisión del caso, iniciado en 2021, buscaba reconsiderar la absolución, y aunque se esperaban avances para finales de ese año, el desenlace sigue generando expectativa. Los testigos Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez, quienes proporcionaron testimonios falsos que complicaron aún más la investigación, fueron condenados a prisión por su papel en el encubrimiento o tergiversación de los hechos. ¿Podremos desentrañar algún día el misterio que rodea esta noche? ¿Qué verdades permanecen ocultas en la oscuridad? Los secretos de esta historia siguen siendo esquivos. Comparte en los comentarios tus teorías sobre lo sucedido y no olvides suscribirte para más misterios. Hasta pronto, leones.